Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la primera mesa de este evento y antes de nada sí que quiero agradecer a Visa y a todo el equipo, ¿no?, que hace posible que, pues que tengamos estos puntos de encuentro donde podemos compartir experiencias, visiones, perspectivas, críticas, posibilidades de mejora, que yo creo que esto lo único que nos puede hacer es crecer y mejorar, ¿vale? El lema de la mesa es las piezas del puzzle, ESDCV, las siglas, ¿no?, que comentaba el compañero Tano, AFATICS, SID, SCC, proveedores TIC, SCC. Bueno, el objetivo de la mesa es manejar todas estas siglas y estas piezas y ver de alguna manera cómo podemos colocarlas para que, si componemos ese puzzle, veamos que algo tiene sentido, ¿vale? Que algo de lo que estamos haciendo y de lo que estamos construyendo de verdad tiene sentido, y no solo eso, sino que nos sintamos orgullosos de lo que estamos construyendo. Esta es mi visión. No voy a comentar nada de la estrategia de salud digital, que doy por hecho que todo el mundo sabemos qué estamos haciendo y cuál es el propósito a nivel de consellería que se nos pide al colectivo TIC y mi visión de qué se pide al colectivo TIC es que realmente no somos el centro de la estrategia, a pesar que sea una estrategia que se ha lanzado nativamente desde este colectivo. Creo que que lo que tenemos que aspirar no es a liderar todos los proyectos que componen la estrategia de salud digital, sino no liderarla, porque creo que mayormente los proyectos tienen que ser liderados por los funcionales, porque al fin y al cabo nuestro trabajo consiste en construir soluciones que van a tener un usuario final, que son los que de verdad, si hay adherencia en esas soluciones y buen uso, van a saber poner valor y sumar valor en la organización. Pero sí que tenemos que aspirar a ser la mejor utility, la mejor palanca transformadora, la mejor visión para identificar esos procesos que necesitan orden, ordenarlos y, como comentaba Bernardo, digitalizarlos, estar atentos a ese valor de dato, automatizarlos y que al final, pues con menos recursos, no me refiero a humanos, porque recursos humanos nos hacen falta, pero considero que tenemos que ordenarnos y después, pues eso, pedir más recursos allá donde se necesiten. Bueno, pasamos de proyectos particulares, y en realidad es esto, queremos pasar de proyectos departamentales o de proyectos particulares específicos a soluciones corporativas. A la vez también estamos pasando de una visión particular, departamental, de un servicio, de un área, de una visión y una necesidad. Perdón. Bueno, de una visión y de una manera de abordar cada una de estas necesidades, de una visión departamental a una visión corporativa. Ahí hay un cambio que tenemos que hacer entre todos y que tenemos que consensuarlo entre todos, y que aquí no hay varitas mágicas. Aquí ni la silla es la que te apunta a una solución, sea mi silla o la de cualquier directivo TIC, es el trabajo en equipo, es la suma de perspectivas, es el conocimiento de la realidad, la que nos hará estar acertados a la hora de organizarnos y montar el gobierno que nos haga falta, ¿vale? Y vamos a ello. Bueno,
Estoy muy bien acompañada. Tenemos una representación de compañeros que pueden aportar una visión de centrales, compañero que puede aportar una visión de un departamento, más del día a día hospitalario, ¿vale? Y dos empresas que nos acompañan que van a aportar la visión que se ve desde el lado privado o proveedor, ¿no?, de soluciones. Entonces, empiezo por Roberto Marco. Todos lo conocéis, ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, con una trayectoria consolidada en el ámbito sanitario, vinculada al diseño, a la evolución, al soporte de los sistemas, y que a lo largo de su carrera ha asumido responsabilidades importantes. Ha participado en la gestión del Orion Clinic, de sistemas de información económica, de Concert, y actualmente está como responsable de la coordinación funcional de aplicaciones clínicas, ¿vale? Es el que nos pone la cara, ¿vale? Y el que se come todos los marrones a nivel de accesos, a nivel... Bien. Bienvenido. Gracias. Por otra parte, nos acompaña David Rosselló, ingeniero informático con más de 35 años de recorrido en el ámbito sanitario y en entornos TIC críticos de alta disponibilidad, con un perfil muy práctico, con una vertiente creativa, que se le nota en aquello que toca y hace, y con una mirada diferencial a la forma de entender y aplicar la tecnología en las organizaciones asistenciales. Destacar que su experiencia se complementa con una actividad constante de divulgación y comunidad profesional, miembro de Avisa y a nivel profesional, y esto ya es de mi cosecha, voluntarioso, siempre aporta con ánimo de crecimiento su visión crítica, y espero que todos aprendamos hoy de sus mensajes. Los encajaremos todos. Muy bien. Y bienvenido, David. Muchas gracias. ¿Vale? Seguimos con Vicente Pellicer, CEO de Trilema. Lidera un modelo de salud digital centrado en el paciente, orientado a activar su participación y convertirlo en el primer agente en la toma de decisiones sobre su salud. El eje del proyecto Movisalud, una plataforma de monitorización remota que habilita captura de datos del paciente, generación de alertas, es un ejemplo claro de atención digital personalizada y de ese seguimiento y nos brinda ese seguimiento continuo al paciente crónico. Trilema Salud se sitúa como referente en España, importante, o sea, estaremos atentos a tu feedback, ¿vale? Referente en autocontrol y seguimiento remoto, con una cartera aplicada a más de 30 patologías, ¿vale? Y con publicaciones, más de 25 publicaciones y resultados en salud y coste-eficiencia, 12 años de experiencia en empoderamiento paciente, 60 hospitales públicos, despliegue en 5 países, más de 11.000 pacientes atendidos, con presencia destacada en la Comunidad Valenciana. Me quedo sin oxígeno. Vale. Vicente, gracias. Nos aportarás una visión práctica y contrastada sobre cómo desplegar y escalar soluciones de tu nicho a gran escala, ¿no? Que es lo que creo que a todos nos interesa. Y para finalizar, pues lo voy a presentar como Tony, que así todo el mundo
lo identifica director de proyectos en Laverit, con foco actual en transformación digital de hospitales y regiones de salud en Latinoamérica, combinando sector público con privado. En el periodo más reciente destaca su implicación directa en proyectos en innovación tecnológica orientados a cronicidad, soporte clínico avanzado. Y a nivel de ejecución internacional, en curso lidera implantaciones de GIS en Chile, ¿vale? 3 hospitales, Guayaquil, bueno, y en México. Nos vas a aportar una visión ejecutiva, práctica de la transformación digital sanitaria, ¿vale? Y bienvenido, ¿vale? Y bueno, y ahora os voy a comentar un poco cómo está estructurada la mesa, en la que el público, me consta que ya habéis participado, o muchos de vosotros habéis participado, y creo que esto de alguna manera también nos puede ser útil. O sea, es una mesa muy democrática, porque hablarán mis compañeros y estaremos atentos también a las opiniones, ¿no? Sobre la encuesta que os hemos pasado. La mesa la vamos a estructurar en 3 bloques. Por una parte es qué estamos haciendo, porque en un principio puse qué vamos a hacer, pero estamos haciendo, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo y por qué ahora? En otro bloque es ¿y cómo vamos a abordarlo? Bernardo ha hablado de fases. La fase 1, datos, inteligencia. La fase 2, mucha pieza nueva, mucho renove. Y la fase 3, yo digo que es lo que estamos ahora, que es ponernos orden, definir un modelo de gobierno y de relación entre nosotros, con las empresas, y que cada uno sepa su puesto, ¿vale? Y la fase 3 es el cambio cultural, claves de éxito. Bueno, pues me voy a callar. Antes de nada, no sé si estamos proyectando. A ver. Yo sí que puedes pasar tú y te. Vale, espera. Es que lo que no veo si es bloque 1, no me quiero pasar al bloque 2. Salen, ¿vale? En las pantallas. Aquí sí no. Que salen, vale. Salen las pantallas. Bueno, yo tenía pensado hacer un resumen y entramos en las preguntas. El bloque 1 se compone de una serie de preguntas donde, en conclusión, que es qué vamos a hacer o qué estamos haciendo y por qué ahora, para mí como conclusión, ¿qué es lo que hemos contestado? Pues bien, el modelo federado se valida por su capacidad de garantizar soluciones comunes, seguras, sostenibles, ¿vale? Reduciendo duplicidades, es una oportunidad, ¿vale? Y todos lo veis así, reduciendo duplicidades y dependencias de los desarrollos locales. Por otra parte, también comentáis que el núcleo común está en la historia clínica. Eso es lo que veis. Y en el gobierno del dato, sobre los que se debe construir el resto de capacidades. En su primera fase apuntáis ahí. Y la principal condición de éxito es ejecutar con foco y de manera secuencial, con orden. Primero, atender puntos que consideráis cimientos, como seguridad, interoperabilidad, dato, para pasar después a pocas apuestas, habéis respondido esto, de alto impacto, pero bien entregadas. Este es el resumen. Entonces, con este sentir, pues ya también podemos entrar en esta fase y comenzamos con las preguntas, ¿vale? Y bueno, y voy a comenzar pues con Roberto. Dentro de qué estamos haciendo y por qué ahora, pues ya con una visión corporativa, tú nos puedes aportar la visión corporativa. La pregunta es, ¿qué problema estructural del sistema sanitario
se pretende resolver con este modelo federado? ¿Por qué ahora es el momento? ¿Y de verdad consideras que vamos a resolverlo? Bueno, para empezar no está mal. Para empezar no está mal, sí. Bueno, pues yo creo, a ver, Sanidad siempre ha tenido planes TIC, ¿no? Ha tenido planes de sistemas, ha tenido planes de aplicaciones, pero ahora estamos hablando de una estrategia. Una estrategia es algo más que un plan. Una estrategia aporta gobierno, ¿vale? La estrategia tiene dentro un plan TIC, pero también tiene un ecosistema, que ahora las aplicaciones no son aplicaciones individuales, estamos conformando un ecosistema. Y ese ecosistema tiene unos pilares básicos, ¿vale? Una plataforma de datos, todo va a girar en torno al dato. También hay una plataforma de señales. La historia clínica es lo primero que se va a construir sobre esa estructura, ¿vale? Y sobre eso, alrededor de eso, se va a construir el resto, ¿vale? Eso creo que es un cambio muy importante respecto a esa visión de plan de sistemas, ¿vale? En Sanidad hemos tenido planes de sistemas muy importantes, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Y además es una estrategia que no es una estrategia TIC. La estrategia es la estrategia de salud de la Comunidad Valenciana. Es la estrategia que pone al paciente en el centro de todo, ¿vale? Es la estrategia que dice que tenemos que dar una atención personalizada, especializada en las características del paciente. Por eso es tan importante el dato, ¿vale? Y, como decía, ese ecosistema y ese gobierno implica un cambio estructural y de ahí emanan lo que es las ASIS, ¿vale? Porque sería imposible hacerlo de otra manera. ¿Por qué ahora? Pues bueno, ahora parece que desde Europa se ha regulado mucho, hay mucha ambición también desde Europa en el ámbito sanitario, se han fijado algunos puntos importantes como las certificaciones en materia de inteligencia artificial, etcétera. Eso conlleva que haya financiación. Ahora estamos en un momento, los que llevamos tiempo en sanidad o hemos estado y hemos vuelto, sabemos que hay momentos en los que hay financiación y hay momentos en los que no hay, ¿no? Y decir, entonces, esto va por ciclos. Estamos en un ciclo expansivo, estamos con bastantes posibilidades económicas. Desde el Ministerio también se está impulsando la estrategia nacional, que eso también aporta fondos y aporta visión corporativa a nivel del Estado, ¿vale? Y, además de eso, ¿por qué ahora? Porque hemos llegado a un punto en el que la organización es demasiado grande, ¿vale? Esta organización ha ido creciendo. A nivel poblacional también hemos crecido y sabemos que tenemos un déficit de financiación del Estado, pero como Consellería de Sanidad hemos crecido también y somos una estructura demasiado grande. Es imposible gobernar una estructura de este modo e implantar una estrategia sin cierto agrupamiento, gobierno, ¿vale? De ahí que emanen las ASIS. Es mucho más fácil gobernar a nivel de 8 ASIS que 25 departamentos o 24, ¿vale? Y yo creo que ese es el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el por qué ahora. Muy bien, muy interesante. Y pasamos a la siguiente pregunta. El protagonismo es vuestro, ¿vale? David, tú has vivido muchos cambios, ¿vale? Muchas reorganizaciones, muchos intentos e iniciativas de coordinación. ¿Y cómo ves tú el momento actual, este modelo federado que se nos plantea? ¿De verdad crees que va a cuajar? ¿Qué es lo que ves? Si va a cuajar, ¿qué es lo que ves esta vez quizás que a lo mejor no se ha visto? Me he preparado la respuesta, entonces va a parecer un poco espontánea, pero bueno, a ver, no sé si habéis leído El Quijote, ¿vale? Un libro súper recomendable que mucha gente dice que lo ha leído y es mentira porque es muy largo. Yo no lo he leído. Pues te lo recomiendo porque tiene mucho humor y una de las cosas que tiene curiosas es que yo me veo como un caballero andante. O sea, hemos ido durante largos periodos de tiempo, desde hace mucho tiempo, hemos ido cada uno en su zona como un caballero andante socorriendo a las gentes, a las buenas gentes, pues ayudándoles con nuestro criterio, ¿no? Hemos sido un poco solitarios, ¿vale? Y respondiendo también, a lo mejor hemos ofrecido soluciones no muy cuerdas, o no que sean inservibles, sino que están bien, pero muy heterogéneas, ¿vale? Eso es una realidad.
¿vale? Entonces, bueno, hay un capítulo en el Quijote en que la Santa Hermandad, bueno, resulta que el Quijote libera a unos presos, pues se le cruzan los cables, y entonces esos presos, cuando lo liberan, luego viene la Santa Hermandad, unos cuadrilleros, y le quieren apresar. Entonces él dice que no, que yo respondo a las leyes de los caballeros andantes. Entonces, claro, yo lo veo, no es lo mismo, ¿vale? No es que estemos, no es que seáis Somos la Santa Molinos, Hermandad. Molinos. Santa Hermandad, ¿quién es? No es eso. Bueno, tú has dicho que te ves un caballero andante. Sí. Vale, Entonces, vamos a ver. refiriéndonos a este momento, voy a hacer un spoiler. Al final, el Quijote se muere. Sí. Vale, y justo antes de morirse, reconoce que los caballeros son de otro tiempo. ¿Vale? Entonces, un poco tomando eso como referencia, he hecho un poco el chascarrillo pero bueno, el tema es que sí que es verdad que estamos en momentos de cambios porque se nos avecina una tremenda ola de proyectos increíbles, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, efectivamente hay que reestructurarse. Hay que tirar mano de ver que esos caballeros andantes que ya no que desaparecen, ¿quién rellena ese hueco? Porque ya de pronto, ¿qué vamos a pasar? ¿A unos hospitales franquicia que van a funcionar todos iguales, con la misma estructura, o los decenas de miles de profesionales sanitarios vienen todos los días a nuestro despacho a soltarnos sus rollos, sus inquietudes, y necesitan una respuesta muy rápida? Eso es así, o sea, quien diga lo contrario, y los tenemos muy mal acostumbrados. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero, elevar un escalón a los servicios TIC. No puede ser que seamos un servicio solo, no puede ser, porque yo creo que tiene que ser... tenemos que formar parte de la dirección. En algunos sitios sí que han conseguido algo así, pero no es así. O sea, en realidad tendría que tener ¿Por qué lo digo esto? Porque una persona de una dirección puede hablar de tú a tú con la consellería cuando se trata de resolver algún problema. Entonces, necesitamos eso. Está claro que para mí los pilares fundamentales de un servicio TIC son el servicio del CAU, o sea, el que da atención al usuario, y todos los demás, vale, ahí es donde tenemos que poner un poquito, cargar las tintas. ¿Hacen falta todos? Ahora mismo sí, sin duda. ¿Podemos reestructurarlos? ¿Podemos reagruparlos en un edificio, todos ahí, todas las mentes, materia gris a tope? ¿Los podemos reagrupar? No digo que no, Siempre dejando un contingente muy potente que recopile todo esto y que sea capaz de establecer conexión con ese montón de gente para resolver rápido. Y gente me refiero no solo a los profesionales que estamos aquí ahora, sino también a las empresas. O sea, que todo tiene que fluir. Entonces, yo lo veo así, ¿vale? Y volviendo al Quijote, él dice, Zamora no se tomó en una hora. Quiero decir con esto que, claro, la inercia que llevamos es tan grande que va a ser muy difícil el que lleguemos a ese punto idílico que he comentado yo, hospitales que funcionan todos sincronizados. O sea, que hace falta un poquito de madurez y también hay temas legales, puramente legales, que hoy por hoy los de los departamentos somos estatutarios, los de consellería funcionarios. ¿Eso cómo se come? ¿Hacemos guardias? Los de consellería no. ¿Eso cómo se articula? Eso tiene que ser lo primero, ¿no? Sí. Y luego también, perdonad, el tema de la colaboración que ahora se nos pide, lo de federarnos, 100% de acuerdo. Yo soy súper colaborador. Sí. Pero es verdad que en un momento dado yo puedo decir, oye, no puedo colaborar, que tengo cosas que atender. Y entonces eso no puede ser. Entonces yo, o con incentivos de tipo puntos para la bolsa de trabajo, o tú has colaborado aquí ya, vale, pues te damos 1.000 euros por... Yo qué sé, son tonterías que digo, pero creo que me entendéis, ¿no? Y ya está, y eso es lo que veo yo. Y ya está.
Bueno, interesante tu respuesta. No voy a hacer valoración ahora, ¿vale? La dejamos Cuidadín. para después porque tampoco, o sea, el protagonismo lo tenéis vosotros, ¿vale? Vicente, vamos a poner, bueno, sumar una perspectiva, ¿no? Desde empresa. ¿En qué punto ves más probable dentro de nuestra organización que surjan fricciones, que surjan problemas a la hora de desplegar, por ejemplo, soluciones en este nuevo modelo federado que pasamos de la solución que te puedan pedir más a medida y discreta a un despliegue masivo? Sí. Yo le llamaba, en Telefónica le llamábamos, en lugar de fricciones, puntos de tensión, que parecía como menos Sí. grave, ¿no? Porque es verdad que la transición hacia un modelo federado es compleja. Nunca tiene la culpa la tecnología, ¿sí? Nunca tiene la culpa la tecnología. Al final es una cuestión de gobierno operativo. Cuando te encuentras en un modelo federado, aparecen más voces, ¿no? Más voces y más voces autorizadas y más criterios sobre encima de la mesa, ¿no? En ese escenario, al final, el proveedor, que es un poco la visión que buscáis, ¿no? De cómo lo vemos desde fuera. Necesitamos, ¿no? O nos encontramos muchos más actores con los que nos tenemos que relacionar, con voces autorizadas, porque la estructura se ha autorizado así para que tenga distintos jugadores en distintos escalones, y evidentemente se generan puntos de tensión, porque tiene que haber una transición hasta que eso esté ordenado, reglado y sobre todo procedimentado. Luego están los roles de las responsabilidades. Ahí tenéis trabajo, o yo desde fuera lo veo. ¿Quién valida, ¿no? ¿Quién asume una demora, un retraso, ¿no? Lo hace el caballero, lo hace la Santa Hermandad, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, ¿quién asume esa, ¿no? ¿Quién va a firmar el funcional, ¿no? En esa estructura? Hostia, hay trabajo, ¿no? Tenemos mucho trabajo nosotros para entender, absorber y adaptarnos, y vosotros para procedimentar las reglas que rijan ese juego. Y luego en la operación, y me voy a los dos extremos, ¿no? Una incidencia de quién es estructural o local, ¿no? Hospital, ACI o centrales, ¿no? O me voy a una demora, o me voy a una mejora, ¿no? Que es lo de siempre. La mejora es para el hospital, es estructural, quién la estipula, quién la define. Entonces, fricciones va a haber, o puntos de tensión que llamamos nosotros, y las va a haber hasta como ese proceso de crecimiento. Nosotros ahí, en la experiencia que vivíamos, las veíamos como la forma de que el modelo fuera construyendo las reglas para que el modelo funcionara en sí, porque la única forma es vivirlo, meterte y tirar. Nosotros éramos 16.000 personas en la organización. Un modelo federado, territorial, matricial, complejísimo. ¿Cómo empiezas? Tiras. Fricciones, muchas. Sobre todo gobierno operativo, como decía el jefe, ¿no? Orden y gobierno. Ahí nos vamos a encontrar fricciones. Pero yo las veo como un camino necesario a recorrer y, sobre todo, que nos ayudará a arreglar o os ayudará a reglamentar. Eso es un poco la idea. Estoy de acuerdo. Luego comentamos. Hace falta, pues eso, ser predecibles, ¿no? No dejar todo en la mano de esa improvisación, porque el resultado puede ser más catastrófico. Vale. Y ya, Toni, esto va un poco... hasta ahora os enfrentáis a un cliente, ¿no? A la hora de visitar un departamento, pues sabes que o te han comentado una necesidad o te enfrentas, a un departamento. Pero si hablamos de modelo federado, la cosa cambia. O sea, ya tienes que plantear, el cliente ya es un sistema, ¿vale? Tienes que plantear qué oferta haces, ¿no? Y respecto a esto, ¿qué vais a cambiar? O sea, ¿cómo afecta esto a
a la hora de afrontar esa oferta, ¿no? De ofrecer una solución a ofrecer otras. Muy bien, a ver, pues nosotros... En todos los sentidos, ¿eh? Como empresa proveedora, pues bueno, ahora os contaré algunos cambios que hemos hecho, otros que vamos a hacer, ¿vale? Primero sí quería aprovechar, dar las gracias a Visa por invitarme a esta sesión. Luego también, pues, pedir disculpas públicas a mis compañeros porque he tenido un problema personal y he llegado muy al límite, pero bueno, al final he podido llegar. También os cuento esto porque nosotros como organización pues siempre ponemos mucho foco en las personas, ¿no? Y el cambio que estáis iniciando, y yo personalmente creo que es un cambio bueno, es un cambio valiente, que no va a ser fácil y que es un cambio organizativo y cultural y de personas, ¿no? Tenéis que poner mucho cuidado en las personas porque al final estos cambios suelen tensar mucho a las personas que están ahí, ¿no? En temas de responsabilidad o en temas, como habéis comentado, ¿no? De a lo mejor trabajos extra, pues todo eso tenerlo controlado. Luego, por daros cosas particulares o contaros cosas particulares que hemos hecho, pues bueno, Labrit es una empresa que, bueno, nosotros tenemos una organización matricial que se basa en sectores y en prácticas, ¿no? Y luego, pues todos los años, pues el equipo directivo se reúne, último trimestre, primer trimestre, ¿vale? A principios de año. Entiendo por equipo directivo no solo el consejo de dirección, sino directores, gerentes de unidad de negocio, incluso también a veces jefes de proyecto. Y siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? Oye, ¿en qué podemos mejorar? ¿Vale? Afortunadamente, pues todos los años se nos ocurre algo, porque el año que digamos que no podemos mejorar es muy mala señal. Yo creo que allí tienen que empezar nos tienen que despedir o tienen que poner a otros, ¿vale? Entonces, este año, viendo bueno, pues cómo está avanzando esto, uno de los cambios que hemos hecho es crear una nueva práctica solo para atenderos a vosotros, ¿vale? A lo mejor no lo habíais percibido, pero antes, a nivel organizativo, pues había distintas prácticas que os atendían. A partir de este año hay una única práctica, ¿vale? Con lo cual, la operación ya hemos empezado a decirle, oye, este es tu cliente, este es tu foco, ¿vale? Con la operación ya está como más centrada en vosotros, ¿vale? Eso es un cambio ya que hemos ejecutado. Otro cambio también que hemos hecho al final es, también hablar con la fuerza comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el ir a este modelo federado pues nos va a traer como proyectos más grandes, ¿vale? Entonces, eso también hay que trabajarlo desde la venta. Oye, no hay que... a ver, es difícil decirlo en comercial, no vendas un proyecto pequeño o no vendas una isla, ¿vale? Pero bueno, pues sí que hay que explicar que nuestro objetivo no es ese, sino es ir a proyectos estándar y proyectos más grandes. Otra cosa que también hemos trabajado es el asociarse, es decir, al final cada uno en su empresa pues sabe quién es, sabe qué tamaño es, sabe su experiencia. Entonces hay que buscar hermanos mayores para proyectos más grandes y hay que buscar hermanos parecidos pues para proyectos más pequeños, pero donde hay que colaborar. Sabéis que la tecnología te obliga a una especialización muy alta, y entonces en ese sentido los distintos proveedores, ¿no? Aquí con Tilema ya hemos hecho algún proyecto conjunto, ¿vale? Pues hay que asociarse, ¿no? Hay que asociarse para atender mejor esas peticiones que nos puedan llegar. Luego también incluso con tema de precios, pensar, yo por ejemplo, os pongo el ejemplo de hospitales porque es la casa habitual donde estoy. Un hospital pues puede tener 35, 40 integraciones, habrá gente que me dirá que son muchas, pero son las que hay, ¿vale? Pues oye, si vas a estándar, el primer hospital te cuesta más, el segundo te cuesta menos y el tercero ya mucho menos. Claro, si cada uno tiene un conector, aunque utilices estándares de mercado como es Fire, HL7, pero si cada uno luego tiene su propio conector, a perder tiempo, porque en los proyectos se pierde mucho tiempo en integración, en migración, ¿vale? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, yendo a ese modelo también se pueden ajustar precios, ¿por qué no? Es decir, al final en un proyecto, oye, pues si voy a hacer menos trabajo, puedo ser más competitivo en precio, ¿no? Eso también lo estamos trabajando, ¿vale? Otro cambio que hemos hecho, que no es solo por esto, ya llevamos mucho tiempo meditando, pues hace años teníamos una práctica de inteligencia artificial, ¿vale? Ya desde el año pasado lo que tenemos es una empresa monográfica especializada en inteligencia artificial en salud, ¿vale? Ya os digo, no es que esto se haya hecho solo por este cambio, pero bueno, hemos visto cómo está el mercado, hemos visto cómo va avanzando todo y hemos considerado que es importante tener una empresa que se acueste pensando en esto, se levante pensando en esto, ¿vale? Pues eso también es una realidad. Además, muy alineada con los estándares europeos.
¿vale? Como curiosidad contaros que el mismo algoritmo lo hemos vendido aquí en España y en Latinoamérica, y aquí en España le tienes que poner una cosa que se llama guardar raíles, y es que no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en España no puedes emitir un diagnóstico, tienes que proponerlo, ¿vale? Y ya alguien lo valida, ¿no? En Latinoamérica, en algunos países, puedes proponerlo directamente. Pues ese tipo de cosas pues las estamos teniendo en cuenta pues un poco para poder atenderos mejor, ¿no? Y al final, bueno, simplemente, pues eso, ¿no? Insistir en el cambio que es organizativo y de personas, ¿vale? La tecnología siempre está ahí, sabéis que cambia mucho, que hoy tenemos una, que igual dentro de 5 años tenemos otra, que dentro de 10 años seguramente la que tengamos no se parezca en nada, pero las personas y las organizaciones pues tienen que seguir ahí. Muy bien. O sea que la estrategia de salud digital está dejando impacto. Lo comentamos también. Bueno, empezamos en esta mesa, en esta fase, con otra pregunta. Después no sé si nos faltará tiempo. Roberto, ¿qué es, en términos de, o sea, cuando hablamos de soluciones corporativas, ¿qué significa exactamente una solución corporativa en términos de estándares, de priorización, de necesidad común, de qué? Bueno, ¿Qué es? lo primero que hay que decir que no es... Para aclararnos. Sí, lo que no es una solución corporativa. Una solución corporativa no es una solución impuesta. Yo creo que eso es algo que tenemos que romper ya, ¿vale? Que sea corporativa no quiere decir que sea impuesta, ¿vale? Que sea corporativa quiere decir que nos facilita ciertas cosas. Tenemos una tecnología única, tenemos un modelo de despliegue, tenemos un gobierno y eso nos facilita el despliegue de esa solución y que todos los centros trabajen de manera homogénea. Eso, como digo, no es una imposición, es una ventaja para la organización. Suponiendo siempre que esa solución no emane o pueda emanar, digamos, desde los propios centros, que la solución corporativa no tiene por qué venir impuesta desde la consellería, ¿vale? Ante una necesidad que se detecta en un centro, se puede elevar una aplicación corporativa, ¿vale? Como sabéis, hay iniciativas en el área de desarrollo corporativo que lo que intenta precisamente es eso. Tenemos distintas soluciones por aquí que vemos que sirven a todos, vamos a corporativizarla, ¿vale? O sea, no es una desventaja que sea algo corporativo. Básicamente en eso consiste. Y las ventajas, como he dicho, tecnología única, gobierno, despliegue, es innumerable. Muy bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Luego ya comentarán. Sabemos lo que es corporativo, ¿no? ¿Qué pasa? Y alineando con corporativo, si nos llega una solución corporativa y en tu departamento te piden que renuncies a algo que prácticamente te cubre lo mismo. ¿Y ahora por qué tengo que quitarlos si los tengo formados, si los tengo educados, si están contentos? Y además encuentro algún aspecto que no me vas a cubrir y yo estoy cubriendo. ¿Estarías dispuesto a renunciar? ¿O Hombre, claro, con qué condiciones? Sí, bueno, en principio, sí, eso evidentemente cuando se plantea una solución a nivel departamental, atiendes a los requerimientos de los usuarios que tienes a mano. O sea, no te vas a... Y es verdad que que a lo mejor en un hospital pequeñito no es lo mismo que en uno más grande. Los requerimientos a veces son dispares, ¿no? No tienen una misma no son coherentes, a lo mejor, ¿no? Entonces, si te viene algo, la condición que yo pondría es: ¿cubre todas las necesidades que tengo ahora mismo? Si las cubre, adelante, bienvenido sea. Yo eso sí que lo veo muy positivo, o sea que me quito un peso de encima, además. O sea, porque entonces ya digo, no, eso... otra cosa es que, claro, te pongan ahí una herramienta que empiece a hacer aguas por todas partes. Entonces tú estás en primera línea. Ahí es donde estará el problema. O que falten algún tipo de funcionalidad y que te la estén reclamando. Y entonces ahí, lo que comentaba al principio, tenemos que ser ágiles, porque si pones algo y de repente faltan cosas, pues vas a tener a la puerta todos los días ahí alguien. Eso es lo que yo veo, ¿vale? Bueno, esta pregunta nos daría para mucho. Sí, porque... yo creo que
la contestaremos porque la tendremos en la práctica diaria, ¿vale? Tendría que ver qué pierdo, pero también la mía sea hasta donde, o sea, la solución que tengo implantada sea hasta donde llega, y la que viene sé lo que me permite escalar. Está mirando un cumplimiento normativo, está mirando una interoperabilidad, si lo hemos hecho bien, ¿eh? Digo. De todas maneras, entonces, hay una cosa que veo interesante que ha dicho Roberto, que es, y esto Pablo, ¿dónde está por ahí? Pablo, que siempre está él con el tema y yo al 100% con él, que es que haya esa o sea, está muy interesante que algo que surge, el embrión surge en un departamento, suba hacia arriba. Eso es muy interesante. O sea, eso, sí, nativamente, digamos, ya está casi testeada, ¿no? Claro, eso es muy interesante. Sí. ¿no? Entonces, A mí me gustaría apuntar sobre lo que ha dicho David. Es cierto que al hablar de aplicaciones corporativas debe cubrir la necesidad que existe en su totalidad, ¿vale? Pero eso implica que a veces hay que cambiar cosas. Quiero decir, a veces hay necesidades que no deberían estar. No quiero restringir, vale, pero entonces ya nos metemos en un quiero jardín. restringir lo que necesita el usuario. Ahí nos metemos en un jardín porque, claro, esto también lo hemos hablado muchas veces. Cuando estamos hablando de profesionales sanitarios, ellos tienen digamos, un método de trabajo que resulta que a lo mejor en la FE es de una manera y en el Arnau es de otra. Quería llegar ahí, quiero decir. Una solución corporativa también tiene que ser flexible. Eso es. ¿Vale? Tiene que permitir cierta flexibilidad. No, sí. Esto es así porque es así. No, pero tiene que marcar un rumbo, tiene que ser una guía, pero tiene que permitir cierta flexibilidad, porque sabemos que todo el mundo no trabaja igual. Lo importante es que todo el mundo sí hace el mismo trabajo. Eso es lo que hay que corporativizar, el que todo el mundo haga el mismo trabajo, pero hay que dar cierta flexibilidad a que se pueda hacer de manera distinta. Pues estamos de acuerdo. A ver, yo opino que los tecnólogos somos nosotros y que la palabra corporativa la tenemos que dignificar entre nosotros. Tiene mala prensa, pero no tiene por qué. Exacto, puede tener mala prensa, o sobre todo si viene algo que yo no tengo, es corporativa, pero como que no me duele, ¿no? Pero si me cae algo corporativo y yo tengo algo parecido, pues a lo mejor me puede doler. Creo que tenemos que ser muy exquisitos en saber lo que queremos pedir a cada pieza corporativa que vayamos a encajar. Está la flexibilidad, está el cumplimiento normativo, está la completitud de capacidades, lo que sea. La pregunta tenía su intención, sí, ¿vale? Sí. O sea que... a ver, Vicente, en tu experiencia, esta pregunta quizá también es un poco pícara. ¿Dónde se puede maquillar más el riesgo? En propuestas a gran escala. Eso no existe, ¿no? A lo mejor una propuesta pequeñita pues es tan discreta que... Pero en una grande es por estar atentos. A ver, yo le iba a dar las gracias antes a Dextro por invitarme a hacer el sillón que me han cedido aquí. Y no sé yo si el sillón estaba envenenado. La pregunta es buena. Vamos allá. Mira, yo no lo veo en tecnología, como os decía antes, ¿no? Yo creo que hoy todos los proveedores, pues entre la ANS, las ISO 27001 y viceversa, las especificaciones técnicas, los SLAs, todo lo que es el marco tecnológico está bastante más blindado. Y vuelvo un poco a organización y en mi visión, ¿no? O en mi opinión o en mi experiencia. Gestión del cambio sería el principal punto, no de maquillar, sino donde nos podamos equivocar, ¿vale? Donde nos solemos equivocar y donde de hecho nos seguimos equivocando. Sabéis que nuestro perfil de empresa tiene una parte muy cercana al mundo del paciente, trabajamos mucho en su casa, formamos a pacientes, cuidadores, familiares, invertimos mucho tiempo por lo complicado. Esto no es, o sea, les enseñamos a manejar una pulsera o un tensiómetro, un anillo. Les enseñamos tecnología, pero no les formamos en entender que son los principales responsables de un cambio de modelo. Es decir, tú de repente le dices, no, mira, ahora te ingreso en domiciliaria, vas a tener un kit de puta madre con una aplicación estupenda que vas a ser monitorizado. Lo que no les formamos en que entiendan que de repente se convierten en decisores de su existencia. Ahí no trabajamos. No está en el modelo, no está en el plan. Y es el valor. Y ese es el problema. Entonces, en los planes de formación que diseñamos, ¿no? Que maquillamos, volvemos a tu pregunta, trabajamos mucho en la formación del uso de la tecnología y no del rol que pasan a cambiar estos enfermos, ¿no? O la importancia
¿no? Nos engañan, ¿no? Hostia, me voy a poner que me lo he tomado, pero hostia, me he olvidado. La importancia que entiendan de por qué no mentir en un plan de medicación o una adherencia al control. O la importancia de que se pesen todos los días y no puntualmente. Es decir, les enseñamos a manejar la tecnología, pautamos muy bien el plan de formación, lo pactamos con vosotros, pero nos dejamos un espacio grande en gestión del cambio. Lo mismo a nivel individual. Creamos sesiones formativas para profesionales, de primaria, de especializada, para enfermeras, para médicos, técnicos, pero al final luego los horarios que cada uno tiene, es otra de las guerras históricas que tenemos, hacemos pues sesiones de mañana, sesiones de tarde, siempre haces corto. En gestión del cambio y en formación siempre haces corto. Ese es uno de los grandes. Y luego la diferencia entre los hospitales, ¿no? Es importante entre servicios. Nosotros manejamos aquí en la Comunidad Valenciana 8 servicios de cardiología para pacientes de infarto, ¿no? Unos tienen rehabilitación porque tienen gimnasio, otros caminan por el pasillo. Ahí en el Arnau los haces caminar por el pasillo, ¿no? Y cada hospital tiene su infraestructura, unos tienen más fisios, el mismo proceso. Yo sé que vamos a trabajar en un modelo autonómico sí, pero al final tenemos que bajar a que cada hospital tiene unas condiciones, tiene unos recursos, tiene unos equipos y tiene unos procesos. Y no los vamos a cambiar. En esa guerra no podemos entrar, es evidente. Entonces, gestión del cambio, diferenciación de perfiles por hospital en el respeto del diseño del modelo, yo creo que serían los dos puntos más mal llamados de maquillaje, donde normalmente diría donde más nos equivocamos en el diseño de un cronograma o de un proyecto, de una propuesta. Sí. Pues muy bien. O sea, gestión del cambio es una parte importante, de las más importantes de un proyecto y a veces las que menos se cuidan. Tomamos nota. Toni, desde tu experiencia, ¿qué 2, 3 condiciones pedirías a cualquier despliegue masivo de manera que no colapse los equipos transversales o los vuestros, porque como empresa a veces os entra mucha actividad desde esa experiencia, y a los nuestros cuando estáis desplegando, porque siempre se requiere, depende de los mismos, o sea, depende de la naturaleza del proyecto. ¿Qué 2, 3 condiciones? Correcto, pues a ver, primero nombrar una muy fácil, muy básica, que yo creo que todos estamos de acuerdo, es decir, un Big Bang no se puede hacer, ¿vale? Siempre hay que identificar un primer centro que sea representativo, eso es importante, no vale hacer uno fácil para la foto y luego los otros que no pueda seguir. Entonces hay que primero buscar pues, con unos centros que sean 1, 2, 3 representativos, implantar, medir, ver qué cosas han ido bien, ver qué cosas han ido mal, ¿vale? Aquí, la experiencia que nos dice los cronogramas, pues son complicados, ¿vale? No por hacerlos, que hacerlos fácil, porque coges el proyecto y lo puedes hacer, sabes cuántos recursos tienes, pero luego muchas veces hay condicionantes, ¿no? Pues yo qué sé, pues en otros países pasa más, aquí pasa menos, pero puede pasar, tema de legislatura, oye, pues esto tiene que estar antes de elecciones, por cambio, claro. Luego, no sé, pues también siempre se nos pide, ¿no? Sobre todo últimamente, ¿no? Los proyectos van cambiando. Antes tenías como más tiempo para hacerlos, ahora se pide que todo sea más rápido. Entonces, oye, correr, vale, pero vamos a ver, ¿cómo podemos correr, no? Entonces, esto que estáis comentando de gestión del cambio es muy importante para poder correr. Es decir, si en cada sitio encuentras una cierta resistencia, te quita tiempo, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer para correr o para hacer implantaciones masivas? Hombre, pues es algo que todo el mundo ve lógico, pero que luego cuesta hacer. Es decir, si vas a implantar una aplicación en un centro, los profesionales que estén con esa aplicación, quítales carga de trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre, aunque haya una formación, aunque haya tal, pues hombre, siempre hay una curva de aprendizaje, entonces hay que prepararse, ¿vale? Que eso a mí me resulta curioso, porque sobre todo en los privados nos dicen que sí a todo, pero luego te das cuenta que no han bajado la actividad y dices, hombre, me has hecho correr, pero tú no has cumplido tu parte. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Y luego, finalmente, algo que también conoceremos todos, es decir, ¿cómo puedo correr? Pues, hombre, primero hay que andar. ¿Qué es andar? Pues, mira, voy a repasar, si es una instalación corporativa para todos, pues, oye, voy a ver que todos usen los mismos datos maestros, mismos nomenclators,
que no haya procesos particulares en distintos centros. Ese tipo de cosas que yo creo que más o menos todos sabemos, pero que al final, pues bueno, cuando nos ponemos ahí en el día a día, pues se nos olvidan y bueno, en definitiva queremos correr, pero no hemos andado antes. Entonces eso puede hacer que te caigas. Estoy de acuerdo. Todos los proyectos requieren su tiempo de madurez, de despliegue y de hacer esa digestión, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Cerramos este bloque. Yo estaba viendo cómo se alineaba el sentir del público a lo que hemos comentado en la mesa y en parte sí, hemos dicho, bueno, vemos que los proyectos corporativos se tienen que entender como una solución para todos, con las condiciones que se le tenga que pedir a ese proyecto corporativo. No es una imposición, es una solución y hacer que esto sea una solución depende de nosotros, que somos tecnólogos y tenemos que saber qué pedimos. Por otra parte, también desde la perspectiva interna vemos una ola de proyectos impresionantes. Nos hemos metido en el Quijote, a ver si nos hemos vuelto locos. Espero que el final no sea que no coincida esto con el Quijote, pero sí que es cierto que necesitamos orden, ¿vale? Necesitamos, dentro de ese orden y por la importancia que tiene la parte tecnológica, salud digital, en nuestra organización necesitamos posición, ¿vale? Y ahí no puedo estar de acuerdo. No puede ser que nos enteremos de decisiones que se han tomado hace un mes cuando el aparato entra por la puerta, ¿vale? Y esto solo se puede solventar estando donde tenemos que estar. Estoy de acuerdo. Espero que algún día se abran los ojos. Igual me he jubilado. Se han comentado otras cosas, no sé si, bueno, incentivo, tal. Yo creo que incentivos, palancas para activar a la gente, para que te compense económicamente, profesionalmente, esto no lo tenemos que descuidar, pero los que estamos ahí con más poder de decisión somos los que tenemos que identificar esto y proponer soluciones, no pedirlas. No, proponer y ver cómo tenemos que, bueno, pues ser, no lo digo por presumir porque yo no he conseguido de momento nada cuando he pedido, o poco, para mí poco, para todo lo que… Pero bueno, nosotros llevamos el problema y tenemos que ir con soluciones. Ese es el resumen. Y bueno, cerramos esto. Las soluciones corporativas… es una solución para todo versus que además tienen que atender necesidades necesidades comunes y a veces particulares, flexibilidad. Y bueno, muy interesante que las empresas se reordenen para ser con alianzas, para ser más competitivos y yo creo que de alguna manera os hará tener más posicionamiento estar no solo en un departamento sino en una comunidad. Creo que esta línea, un poco lo que se ha comentado aquí con lo que siente el público y si queréis ya pasamos al segundo bloque de qué estamos haciendo a cómo vamos a abordarlo. Y aquí ya viene desde la estructura organizativa sanitaria, bueno, pues que nos ha sobrevenido a todos, tampoco nos han preguntado, pero vamos a sacar lo mejor de esta. Si queréis os comento un poco las sensaciones del público con la respuesta a la encuesta que hemos hecho. Bueno, pues el público dice que el riesgo crítico percibido es organizativo, o sea que tenemos que estar atentos ahí a que tenemos que estar ordenados y tenemos que montar un modelo de gobierno ordenado, que el cambio cultural es donde se ve el riesgo, no se traduzca en práctica y que no existan capacidades suficientes para sostener la ejecución, ¿vale? O sea, el acento en el modelo de gobierno y en hacerlo bien y
bien y transparente, que nos llega a todos ese modelo de gobierno y que lo podamos, o sea, que lo entendamos. Las ASIS se reconocen como un mecanismo para alinear esa visión corporativa, para que sustentará las soluciones corporativas, con la realidad territorial, evitando que lo local quede en su carril y asegurando la adopción homogénea de estas soluciones, no imposiciones, ¿vale? Y, por otra parte, se debe aterrizar compromisos operativos, roles, decisiones, volvemos al Gobierno, decisiones, rutinas, medidas, sobrecarga. O sea, yo creo que todos pedimos lo mismo, que seamos predecibles, que si decimos modelo de gobierno, que sepamos describir ese modelo de gobierno, ordenar a cada nivel donde está la decisión, cómo tenemos que comportarnos, cómo es un gobierno de un proyecto, y que el gobierno del proyecto caiga en un departamento o en otro o en centrales, sea el mismo, ¿vale? Bien, con lo que dice el público y las preguntas, vamos a ver si de esta fase, vamos a ver si encontramos también una mínima alineación. Empezamos, en este caso, por la empresa, ¿vale? Por Trilema, ¿vale? Desde vuestra posición como proveedor, si asumimos que la ASI puede ser una palanca de coordinación, ¿qué papel concreto debería de jugar en un despliegue corporativo para que se ejecute bien, sin perder territorio? Y, bueno, y si puedes poner un ejemplo. Vale, complicado. La respuesta está en la pregunta palanca, ¿no? Es decir, palanca no es decisión y no es operación, ¿no? Es coordinación y es estandarización, así como marco, ¿no? Es decir, las funciones clave al final en un despliegue que tendremos, ¿no? El marco, la aprobación del marco funcional, la aprobación de la estructura de despliegue. Tú tendrás que revisar las necesidades también que cada área, cada hospital, cada equipo de trabajo te van a marcar y cómo va a condicionar un despliegue. Tendrás que evaluar y validar, y luego tendrás que reconfigurar el modelo de despliegue con las validaciones que hayas homologado de todas las necesidades individuales de cada hospital o de cada servicio. Al final me voy al mismo ejemplo que hablábamos antes, ¿no? De los infartados. Y si nosotros hiciéramos caso del funcional de los servicios de cardiología, y nos ha costado 10 años adaptar un modelo único, hubiéramos tenido esa ASI que en el minuto 1 pudiera darnos un escenario parametrizable horizontal que pudiera atender todas las peticiones que teníamos de cada servicio, porque unos apoyaban en la Sociedad Científica Europea, otros en la española, otros en la americana. Cada uno tiene sus criterios y son todos válidos, pero a ti te obligan a crear uno por hospital diferente y te tienes que pelear en esa guerra, ¿no? No había ese ente, ¿no? Regulador. No estábamos en un modelo de venta centralizada, corporativo, de un megapliego. Era simplemente soluciones que vas peleándote, en este caso además con la financiación de la industria, que parece que era más fácil todo. Entonces, ese escenario del despliegue, donde tienes ese ente federado que te permite entender la demanda de cada centro individual y entender cómo tú tienes que preparar el producto y el despliegue para absorber y parametrizar que cumplas las necesidades verticales, ese es un poco el ejemplo tradicional. Y luego la integración, pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos en cada hospital un escenario diferente de integración, y aún seguimos en la pelea. Evidentemente eso es una de las barreras que van a cambiar radicalmente. A día de hoy tenemos 7 hospitales, 7 modelos diferentes, unos con SIP, otros sin SIP, unos local, otros cloud. Bueno, tenemos un... O sea, entiendo que como ventaja ya desplegar en una ASI, hacerte ese planteamiento, estás obligado ya a interoperar y tienes desde el principio unas premisas que tienes que cumplir, cosa que en un entorno local, pues a lo mejor eso no. No, hay que validar y coordinar un poco. Esos son los dos grandes adjetivos del perfil de despliegue. Vale. No operar y no decidir, que para eso están los otros. Vale. Seguimos con la empresa. Y con estos despliegues masivos, ¿qué cautelas recomendarías para mantener ese ritmo de entrega sin colapsar, sin bajar calidad y asegurando que, que después no tengas
costes ocultos, que asegurando que el soporte después, que lo hagas también para que después no se te coma. Muy bien. Bueno, pues primero, de alguna forma, bueno, sabéis que todos los proyectos, pues bueno, yo quería hacer alusión a lo que era el diagrama antirrelación, que en su día estudiamos los que estamos en el ámbito de la informática, y vigilar bien la terna proyecto, jefe de proyecto funcional, ¿vale? Porque a veces nos ponemos a hacer proyectos, ¿no? Pero, bueno, pues a lo mejor hay un jefe de proyecto que está en demasiados proyectos, o hay algún proyecto que no tiene un funcional asignado, ¿vale? Ese tipo de cosas, es decir, al final el desplegar de forma masiva, sin estresar a todo el mundo y sin tener que hacer redespliegues y retoques, pues una clave básica es tener esta terna controlada, ¿no? Para tener un equilibrio, incluso se pueden manejar indicadores. Esto lo contamos porque a nosotros como empresa pues también nos ha pasado, que cuando tenemos un producto que causa mucho éxito en el mercado, a la que te das cuenta, los equipos de operaciones, que suelen ser transversales, los tienes desbordados. Sí. Entonces, una forma es, bueno, pues poner foco en esto. Luego también lo que de alguna forma hemos comentado antes, evitar las matemáticas, ¿no? Siempre cuando se quiere correr, pues si tengo un equipo de 15 y hago un centro, pues pongo 15 más y puedo hacer otro centro. Hombre, pues depende, hay que ver el contexto, hay que ver las condiciones. Entonces, las matemáticas puras para acelerar implantación no suelen ser un buen compañero de viaje, ¿vale? Luego, bueno, pues contaros nosotros también, como antes os he comentado, que tenemos las prácticas, ¿no? Pues bueno, una figura que tenemos nosotros en cada práctica es lo que llamamos un happy manager. ¿Qué hace esta persona? Happy manager. Bueno, pues él se preocupa, ¿no?, por lo que los equipos de la práctica estén bien, ¿vale? De diversas formas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues hay un servicio de fisio que puedes ir y estar 15 minutos haciéndote un masajito, ¿vale? No damos sesiones de 1 hora porque sería mucho, pero bueno, puedes ir 15 minutos, 20 minutos, ¿vale? Luego se organizan eventos, en definitiva, todo potenciado, ¿no?, a las personas, porque pensamos que las personas son nuestro principal activo. También pensamos que en este cambio que estáis haciendo las personas son muy importantes. Entonces, bueno, este tipo de cosas os podemos dar algunas ideas, ¿no?, para ver si se puede implantar. A mí lo de Happy Manager me ha Me ha gustado. gustado, sí. Me ha gustado todo. Bueno, su creatividad y happy ya no sé dónde nos va a llevar. Más fácil que lo de los 1.000 euros, yo creo. Vale, vamos. Sí, muchas veces estos pequeños gestos son la retribución. A todo el mundo le gusta ganar más, pero al mes que estás ganando más ya se olvida. En cambio, este tipo de cosas son como más duraderas, ¿no? En castellano sería jefe feliz, ¿no? Bueno, No está mal. Gestor de la felicidad. gestor de la felicidad, gestor de la felicidad. Bueno, yo creo que sí que tenemos que cuidar lo que es, y habrán mesas por ahí, lo que es el clima, ¿no?, laboral, y sí que es importante, ¿eh? Porque es lo que, bueno, pues lo que cuida el equipo, porque no queremos grupos, queremos equipos. Y muy bien, David, Cuéntame. a ver qué libro te has leído con esta pregunta. Con el Quijote ya he tenido bastante. Bueno, las ASIS en principio buscan sinergias, ¿no? Compartir recursos. ¿Qué capacidades crees que podían compartirse en nuestro nicho, ¿no?, en nuestra parte competencial? Sí o sí, para ganar pues velocidad, equidad y qué no. ¿Dónde pondrías el límite? A ver, el tema de las ASIS es verdad que es bastante reciente. Sí. Y hasta que eso porque claro, hablamos aquí de nosotros, pero a otros niveles ahí hay un berenjenal importante, porque el jefe de servicio de neurología de la AFE, en fin, ¿me entiendes, no? Sí, sí. Creo que me entendéis todos. Sí. Eso hay que... Estamos rompiendo moldes y aquí no es Exacto. fácil para nadie, y es normal que no lo veamos porque vemos el molde roto y el otro todavía no lo vemos Sí. hecho, ¿eh? No está materializado. No nos convence. Claro. Y Vale. luego, aparte, está el tema que yo, desde mi punto de vista, lo que he visto que las ASIS se han conformado con un concepto territorial, ¿no?, como habéis comentado,
también como de eficiencia de los recursos, ¿vale? Pero las TIC en ese sentido tampoco lo veo tan aplicable, porque efectivamente el IRIS es el mismo en la FE, ¿no? En la FE es otra cosa. Pero bueno, Es fácil que sí. el Orion Clinic está en la FE, está en el Arnao, y digamos que ya es una ASI en ese sentido, ¿no? Sí. Los equipos estamos muy en contacto, y eso tú lo habrás visto, que si me dices algo a mí, a los 2 días te lo dice cualquiera. Pues sí que estamos, a pesar de estar separados, estamos bastante en contacto, ¿no? Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista, hay una cosa que me gustaría hacer un poquito de hincapié, que creo que es una clave de éxito para todo lo que se quiera montar a partir de ahora, aprovechando las ASIS. ¿Qué es para mí? El tema es una inteligencia artificial, podría ser, pero no. Es, yo qué sé, todo en la nube, mejor que no. Para mí, mejor que no. Para mí es la formación. Creo que hay un agujero muy grande y nadie se ha ocupado de ese tema nunca, jamás. Y de hecho es que, bueno, Anita, mi compañera, estará por ahí. A ella le llaman todos los días para preguntarle ¿qué hago aquí en el Orion Clinic? O sea, todos los días a los informáticos nos preguntan de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. No hay nadie que se ocupe de ese tema realmente. Un equipo formativo potente es lo que puede sustentar una implantación tan gorda como la que se nos viene encima. Sí. Entonces, pero no es un equipo de formación para el inicio del proyecto y luego me voy a mi casa. Como sucedió con Orion Clinic, empezó Orion Clinic y había un equipo de formación mínimo de la empresa. Estable. Y estaban detrás, yo me acuerdo mucho de un cirujano, que el jefe de cirugía de Asencio, Manu se ríe, porque ya sabe de lo que voy a decir, que siempre me decía, yo quiero que venga un informático y se ponga detrás con el cronómetro, porque tú no sabes la cantidad de horas que... Él necesitaba un informático cerca, ¿vale? Pero yo no creo que sea necesariamente un informático. Vicent Moncho, que también debe estar por ahí, sabe perfectamente de lo que hablamos. Hace falta todo tipo de funcionales, que puede ser un informático, sí. Puede ser una enfermera, también debería ser. Entonces, todo eso yo creo que tendría que ser una cosa obligatoria y permanente. Porque los cursos de la EBER sí están muy bien para tener puntos en la bolsa, pero sí, no te sirven para lo que es. Hay mucha rotación de personal, hay mucha gente trabajando y creo que las ASIS a lo mejor ahí sí que pueden reorganizarse porque, yo qué sé, somos más. Entonces podemos a lo mejor tirar mano de eso o a lo mejor crear más estructura en ese sentido, ¿vale? Y eso es lo que yo... No sé si hay alguna cosa más por aquí. Sí, bueno... también quería comentar esto porque me parece interesante. Ahora también vemos que hay muchos usuarios que yo los llamo los kamikazes de la IA, que te vienen con una cosa, que mira lo que he hecho yo con no sé qué, y dices, claro, ahora todo el mundo puede decirle, hazme una página web para gestionar tal cosa y tal otra. Y te vienen ya con cosas que dices, ¿y esto? Eso también es formación. Hay que decirle a la gente, concienciación, formación. Claro, hay que decirle, a ver, la IA la utilizas para tu trabajo, no la utilices para hacerte una hoja de cálculo, o lo puedes hacer, pero con criterio, porque si no luego lo corporativo, eso lo tiene que controlar muchísimo, porque de repente te van a... Si ahora hay setas, con eso habrá más, ¿vale? Esa es mi aportación. Bueno, pues... A ver, Claro, son todos compañeros. Los tenemos conectados. No, perdonadme, después de 1h30 sin descanso, que igual no estáis bebiendo ni agua y estáis conectados, está muy bien. O sea que... bueno, aguantando. Sí. Pues bien, las ASIS hay que montar equipos estables de formación, de concienciación, de apoyo, asesoramiento en todo lo que se hace, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo creo que ¿vale? Sí. Me parece estupendo. Roberto, a ver, ¿qué cambia realmente con las ASIS en priorización, en despliegue, en soporte? Con la visión, desde servicios centrales. ¿Qué deja de hacerse?
y de lo que hacemos hasta ahora a cómo lo tenemos que hacer. Bueno, pues yo creo que todas esas preguntas todavía no las podemos contestar porque estamos en ello, ¿no? Pero David ha dicho básicamente todo lo que se puede decir. A ver, llevamos un año y poco con este modelo, ¿no? Con este modelo de cambio de estructura. Pero y sí, es cierto no lo hemos trabajado. Que todavía no lo hemos implantado completamente Sí. o de la manera más óptima, ¿no? Es cierto que tenemos ASIS, tenemos áreas funcionales, hay área funcional TIC, de información sanitaria, de farmacia. Para gobernar eso tenemos el CCTIC, todavía está el CITESAN, y luego tenemos la estructura propia jerárquica de servicio, unidad, sección. Entonces, Combinar todo eso y definir un modelo que funcione es complicado, ¿no? Yo creo que sí que hemos dado algunos avances. Creo que en la parte de datos está bastante asentado, ¿no? Ese grupo precisamente está fundado. Supongo que es porque el secretario autonómico quiere que el dato sea lo principal, ¿no? Entonces hemos entrado por ahí. Y a lo mejor en otros tenemos que trabajar más. Por ejemplo, no tiene sentido. Sabéis que ahora en el Gobierno solemos poner una persona del ámbito departamental, una persona del ámbito central, ¿no? Tanto a nivel funcional como a nivel TIC. Si se puede. Si se puede. Ponemos uno por ASI de cada. Igual no tiene sentido, todos los proyectos no necesitan esa estructura, ¿no? Quiere decir, un proyecto tractor como el HCU necesita eso y más. Se ha creado una oficina, ¿vale? Pero otros proyectos, un Orión, pues sí, porque está implantado en 24 departamentos. Ahí hay un grupo que todas las ASIS. Pero otros proyectos menores no necesitan tanta estructura. A lo mejor hay que coger solo 3 personas funcionales y 2 técnicas y es suficiente, ¿vale? Entonces, todo eso todavía lo estamos amasando, ¿no? Y a partir de ahí vendrá el resto, ¿no? Vendrá pues los modelos de despliegue y la unificación de tecnología, la especialización de recursos, igual, es algo que se ha comentado, que David también ha comentado. Igual tenemos que empezar a pensar en definir puestos tipo, pero de verdad no genéricos, como estamos acostumbrados, sino más específicos, y en ver con todo el potencial humano que tenemos, pues cómo lo asignamos, ¿no? Y cómo se reparten las funciones. Y también los niveles de gobierno que se quedan en el ámbito departamento, que se quedan en el ámbito ASI, que va al CCTIC, que decide el conseller, todo eso. Bueno, lo que viene a ser definir ese modelo de gobierno. Seguimos en ello. Peinar y detallar. Pues muy bien, yo creo que de esta parte sí que se desprende que nos hace falta trabajar con metodología, cuajar un modelo de gobierno que sí que haga una distribución de responsabilidades claras, que diga dónde queda la dirección estratégica y en qué consiste y de qué se ocupa, y estará más a alto nivel. Y después, dónde queda la responsabilidad de estos recursos que tenemos en centrales, ¿vale? Qué coliderazgo y hasta qué punto puede ser compartido, dependiendo de dimensiones de proyecto y tal, pero que sí que tenemos que tener metodología para todos los proyectos, saber ajustar la metodología que definamos al tamaño de cada proyecto y después, muy claro, establecer un modelo de relación que todos entendamos, ¿vale?, entre lo que es equipos centrales, ese CCTIC, que ya es un equipo directivo mixto, que ocupa a ese equipo directivo mixto desde el perfil de centrales y desde el perfil departamental, que se le va a pedir, lo ha comentado Bernardo, pues otro tipo de funciones, porque nos tenemos que reinventar, y mejor que lo definamos nosotros, que no nos lo defina el que no sabe realmente el peso de lo que estamos llevando. Y después sí aterrizar esos equipos ya más operativos, que sí que son los que se colapsan si morimos de éxito, ¿no? Pues ver cómo tiramos de ellos de manera que no se colapsen, que se atienda este día a día
y que también no nos veamos bloqueados con esta cartera de proyectos tan abrumadora que tenemos. También es cierto que en este modelo de gobierno tenemos que pensar en un mecanismo que diga que sí a estos proyectos y que diga que no. No lo han dicho, pero lo digo yo, ¿vale? Porque de alguna manera sí que se pide orden, ¿vale? Orden y capacidad, ¿no?, de digestión. Y aquí puedo pensar que en esa capacidad de frenar, pues igual estamos tan abrumados y queremos demostrar tanto que a veces pinchamos y dejamos de entrar más agua de la que… ¿vale? Bueno, muy interesante. No sé cómo vamos de tiempo, nos queda media horita y entramos ya en la recta final, que es el cambio no menos interesante, que es el cambio cultural. Cambio cultural, quién tiene que hacer este cambio y cómo nos va a afectar y qué claves de éxito, cómo vamos a atender esos riesgos y asegurar pues, que esa cartera de proyecto o esas inversiones sean con acierto. Vamos a ver, primero, tenéis la voz vosotros, qué dice el público respecto a este cambio, ¿no? Compromiso, gobernanza, y qué vemos en este sentido. Bueno, pues la encuesta desprende que se demanda corresponsabilidad visible, ese modelo de gobierno como lo vemos o como corresponsabilidad visible a todos los niveles, con equilibrio entre los servicios centrales y los servicios departamentales. Yo estoy de acuerdo. Aquí tiene que haber una suma de perspectivas que es lo que nos va a garantizar ese acierto. La configuración preferida es una gobernanza distribuida, otra vez, con reglas claras, es un poco en la línea que comentábamos. Transparencia, no podemos hacer un modelo maravilloso que no entienda ni Dios o que no lo comuniquemos bien. Y dato compartido, reforzando el papel de las ASIs como bisagra, que yo creo que para nosotros sí que es una palanca de ese primer nivel de visión global, ¿vale? Para acelerar la palanca ganadora, apunta a ser un PAC, ejecutado de forma consistente, gobernanza, gestión del cambio, priorización, contratación. Yo creo que coincide con todo lo que se ha comentado aquí, acompañado de soporte al cambio y reducción de dispersión mediante una cartera realista, ¿vale? Un poco saber poner el freno para no vernos desbordados. Esto es lo que dice el público. Vamos a ver un poco también cómo desarrollamos este bloque. Y es el modelo federal no se sostiene con cronograma y con organigramas ni proyectos, sino con confianza, información compartida y capacidades reales. Y entramos ya a las preguntas. David, empiezo por ti. En proyectos dirigidos a sanitarios, ¿quién debe liderar realmente estos proyectos? Perfiles TIC, perfiles clínicos, mix sí o sí, ¿con qué competencias? ¿Cómo podemos afrontar esto para acertar? Hombre, yo creo que sí que… A ver, hay dos… los proyectos tienen que venir necesariamente desde el punto más alto. O sea, un gerente de un departamento, hablo de departamento, o un director de una… ¿Cómo es? ¿Coordinador de la ASI? ¿El jefe Sí. de la ASI cómo se llama? Sí, responsable de ASI. Responsable de la ASI, ese tiene que recibir el Responsable mensaje primero. TIC de ASI. No, yo hablo de algo más arriba. Vale, el gerente de ASI. El gerente de ASI. Ese tiene que ser el primero que reciba el mensaje de que vamos a implantar este proyecto. Que eso a veces falla, ¿vale? Eso a veces falla. A veces te llega un proyecto, no sabes muy bien por dónde te ha llegado. Y hablas con unos… Y hasta que te pones un poco de orden, eso es un tema importante. Pero luego, por supuesto, yo creo que ahí tiene que ser equipos no solo TIC, o sea, por supuesto, tiene que haber…
multidisciplinares de esto que se llama, ¿no? Sí. O sea, que tanto si es un proyecto para radiología, pues que haya alguien de rayos, que haya tanto de enfermería, en fin, un poquito participando todos, ¿no? Lo que sí que es verdad que a veces, esto lo comenté en el último CITESAN, ¿no? A veces perdemos de vista el tema de los riesgos, ¿no? Que cuando tú pones en marcha un proyecto tienes que tener una gestión de los riesgos. El riesgo mayor, que lo ha dicho Bernardo en la inauguración, es el organizativo, casi siempre. Sí. O sea, el tecnológico puede haberlo, pero casi siempre es el tema de que no te has organizado bien, ¿no? Entonces, todo eso también, igual que digo que debería haber un equipo formativo, también debería haber algo, una oficina de riesgo, o lo que, llámalo como quieras, alguien especialista en, cuando se pone en marcha un proyecto, estar ahí controlándolo. Yo me acuerdo mucho de cuando abrimos Liria, que vamos a abrir un hospital, y todo el mundo, vale, y yo me senté como jefe de informática. Al final, yo me llevaba una Excel larguísima gestionando los riesgos de todo. O sea, ¿por qué? Porque yo sabía manejar la Excel. Aportabas la visión global. Pero que no había nadie, porque el jefe de mantenimiento del momento decía, pues sí, pero se ocupaba de algunas cosillas, pero no veía... La visión global. El proyecto global no lo veía, no había nadie, y a mí me parecía muy increíble. Y el hospital se abrió, y más o menos bien, pero me sorprendió mucho eso, que no hubiera nadie ahí gestionando ese tema, ¿no? Sí, es importante. La gestión del riesgo, la gestión del cambio. Y yo creo que el modelo de gobierno que tenemos que definir para todos los proyectos, aparte de ser flexible y adaptarse al tamaño del proyecto o a la naturaleza, desde luego, nativamente, sí que tiene que llevar esa gestión del riesgo. Y yo, más que un equipo especialista en el riesgo, no, todos tenemos que ser especialistas en el riesgo. Vale. Sí que podemos tener, formación específica sobre el riesgo, y más en nuestro sector, que los hay, pero todos, o sea, el riesgo lo tenemos que, o sea, esa atención al riesgo y la gestión del riesgo la tenemos que inculcar en cualquier gestor de proyecto. De la misma forma que cualquier gestor de proyecto tiene que saber perfectamente qué espera la organización de él. Y es que esto es transparencia y al final esto es acierto. O sea, muy interesante. ¿Vale? Roberto, cuando no hay liderazgo funcional, y de esto tú sabes mucho, o no es suficiente, ¿qué riesgos reales has visto y ves, hablando de riesgo, en estos proyectos de alcance, de adopción, señálame así los más... Todos los riesgos del mundo, quiero decir. De acierto. El liderazgo funcional es necesario, es totalmente necesario. De hecho, voy a decir algo que a alguien puede que no le guste, seguramente de fuera de esta sala. Si un proyecto no tiene liderazgo funcional, el gestor, que en este caso siempre es el personal TIC, tiene que levantar la mano y decir, no seguimos. No seguimos. Es así de sencillo. Es que es a regular. Estamos hablando de regular y lo tenemos que regular. Sí, pero hay que parar. O sea, el personal TIC tenemos la tendencia de resolver problemas, ¿no? Y de empujar. Y cuando falta liderazgo funcional, asumimos ese papel. Creo que luego hay algo relacionado con esto. Tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que dar un paso atrás, y si no hay liderazgo funcional hay que levantar la mano y decir, no empujo el proyecto, porque se cometen errores cuando el personal TIC asume ese papel. El personal TIC tiene que acompañar al funcionario, tiene que facilitar el trabajo, tiene que incluso coordinar a los funcionales, ¿vale? Eso lo digo porque como sabéis, soy una unidad extraña, mixta, que realmente lo que hace es eso, es acompañar a los funcionales para cumplir los objetivos que marca el proyecto, ¿vale? Pero ese es ese acompañamiento. El personal TIC nunca debe empujar el proyecto si no hay liderazgo funcional. Y yo creo que ese es el mayor de los riesgos, ¿vale? Y sabemos que es muy difícil movilizar funcionales y que asuman el papel de funcional, incluso el papel de líder de funcionales, ¿vale? Sabemos que ahí nos cuesta mucho. Tenemos que ver la forma de motivar al personal funcional para que participe en los proyectos, ¿vale?
Yo creo que ese es el principal riesgo que veo. Vale, pues dentro de este orden, a ver si lo llevamos a la práctica. Sí. ¿Vale? También no estamos aquí porque lo ha impulsado el funcional, o sea, la estrategia de salud digital, o sea, como primera evidencia. Claro. Pero yo creo, y por eso comparto en parte, gran parte de todo lo que has dicho, pero también los impulsores de la transformación, o por lo menos como tecnólogos, tenemos que persuadir, generar interés y motivar esa transformación. Y ya cuando te metes en aquí quién es el dueño, pues hombre, sin dueño es muy fácil errar, porque a lo mejor donde apuntas no estás cubriendo esa necesidad que conoce. Sobre todo porque se pierde la visión del negocio, que es la que tiene el funcional. Y a veces Exacto. cuando el personal TIC empuja, pierde un poco de visión. Aunque puede conocer el negocio, pierde visión sobre el negocio. Y se puede dejar partes fuera. Por ejemplo, el cumplimiento de la ley. Sí. Por ejemplo, ¿vale? El personal TIC tiene un problema, lo resuelvo tecnológicamente, pero hay más cosas alrededor, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante la figura funcional. Vale, pues una de cal, otra de arena, nos vamos a la empresa, ¿vale? En un proyecto, Laverit, Tony, más allá de la documentación, ¿qué mecanismos funcionan de verdad para asegurar esa transferencia de conocimiento, esa autonomía del territorio en el que has desplegado la solución, esa autonomía de esa parte del cliente, que después no te generen otros costes Vale, a ver, aquí... y no comprometan la calidad Claro. de tu servicio? Lo primero es algo muy sencillo, ¿no? Y que todos conocemos, que es pues el trabajar siempre codo con codo. Es decir, si nosotros llegamos a un proyecto, desplegamos, se implanta una nueva solución, pero luego, por los motivos que sean, ¿no? Esa recepción no se puede hacer, pues es complicado, ¿no? Luego deriva en demasiadas incidencias, por falta de conocimiento de la aplicación. Entonces, esto es la teoría, ¿no? ¿Qué hacemos en la práctica para que eso evitar que ocurra, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa que intentamos hacer es involucrar, es verdad que lo hacemos más con nuestros partners que con nuestros clientes, pero queremos llevarlo a clientes y yo os lo propongo, a ver qué os parece, ¿no? Pues involucrar más al cliente que va a ser luego el que va a estar con el nivel 1 de la operación, pues a lo mejor también involucrarlo en un nivel 2, ¿no? Para que pueda conocer la aplicación más allá de apretando este botón ocurre esto, ¿no? Pues profundizar un poco para que el conocimiento se asiente más, ¿vale? Porque, bueno, pues aunque tecnológicamente siempre se avanza mucho, pues no aprender por ciencia infusa no funciona, entonces, bueno, pues hay que arremangarse y hay que ponerse a aprender. Entonces, una técnica que utilizamos es ¿no? Oye, vamos a poner a alguien en nuestro nivel 2 unos días que vea cómo nosotros resolvemos este tipo de incidencias y es una forma de conocer las aplicaciones un poco más profunda, ¿vale? Eso es una recomendación que hacemos. Otra recomendación también, que también aplicamos a nuestros partners y que también, bueno, pues aconsejamos a nuestros clientes que lo hagan, es certificar personas. Es decir, oye, pues si yo estoy trabajando en un determinado proyecto con una determinada aplicación y me ponen un certificado, oye, pues eso ya gusta, ¿no? Si además ese certificado me sirve luego, no lo sé, pues para tener puntos en una cierta oposición o para tener movilidad geográfica. Oye, yo soy experto en este programa, he visto que en tal población hay un hospital que tiene el mismo programa, le puede permitir desplazarse, porque sabéis que a la gente ahora pues le gusta mucho moverse y, oye, pues si tú conoces algo, pues es bueno que estés certificado y que lo puedas utilizar, ¿no? Luego también estas certificaciones, pues bueno, aunque sé que en el sistema público es más complicado, pero bueno, pues a lo mejor, no sé, aplicar algo en plan de carrera, que pueda esa certificación también sumar, ¿vale? Estas son algunas técnicas, pues como a lo mejor más innovadoras, ¿no? que utilizamos. Las tradicionales, pues bueno, la formación, a ver, está claro lo que nos sirve, es decir, una formación online donde se conectan 30 personas, pues eso es la verdad. Si tuviésemos una cámara detrás de cada uno, pues nos sorprenderíamos, ¿no? Lo que puede estar haciendo la gente mientras asiste a una formación online. Entonces, bueno, hay otras, no sé, ahora por ejemplo hacemos muchas píldoras formativas, vídeos cortos, ¿no? Sabéis que la gente ya no, vamos, ya leerse un manual, yo creo que eso no lo hace nadie. Ver un vídeo de 10 minutos, bueno, pues
estás muy interesado lo ves. De 3 sí. Eso es. De 3 sí. En cambio, estás viendo las formativas pequeñas, pues, oye, pues te pueden ayudar, ¿no? Y luego, bueno, pues autoformación, ¿no? Con herramientas tipo Moodle, pues oye, haces un curso del proceso de cómo tu aplicación lo resuelve, pues bueno, a lo mejor la persona en un momento dado. De alguna forma hay que trasladar culturalmente, pues, que la persona sea más proactiva a recibir esa formación, ¿no? Y ir ajustando los medios que necesita para recibirla, ¿no? Pues lo que os decía, hoy sabemos que un vídeo corto es mucho más efectivo que cualquier manual, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Y luego también lo que hemos comentado antes, oye, pues si estas personas tienen que recibir una formación para luego hacerse cargo de una aplicación, bueno, pues vamos a liberarles que puedan tener un tiempo de calidad para poder absorber esto, porque si están en muchas horas a la vez, pues lo que decimos, ¿no? El día a día o el árbol pues no te va a dejar ver el bosque. Ya os digo, no son fórmulas muy complicadas, pero a veces estos pequeños cambios hacen que se vea de las cosas por de otra manera, ¿no? Bueno, son lecciones aprendidas, realmente. O sea que, muy bien. Y ya, pues, para finalizar este bloque, Vicente, a ver, para cambiar comportamientos y una nueva forma de abordaje de proyectos, ¿qué 2 palancas son más efectivas a tu juicio, ¿no? En este cambio? Roles claros, incentivos, comunicación. ¿Por qué? ¿Y por qué? Viendo un poco sobre todo lo que comentan nuestros compañeros de la problemática real diaria, ¿no? Para mí, de las palancas que hemos ido hablando sobre roles, incentivos, comunicación, formación, yo la primera que pondría encima de la mesa son los roles. O sea, el perfil específico con la capacidad que tengamos, ¿no? Lo hablabas antes sobre la figura del funcional, sobre la figura del gerente de área, ¿no? Ahora estamos a punto de traer una pulsera de California que lleva pletisomografía para el manejo de la diabetes sin parches, ¿no? Es una bomba tecnológica en Europa que viene, que nos va a obligar, ¿no? Ahora empieza el circuito. ¿Quién empieza? ¿El informático del hospital que lo ve en Internet, por ejemplo? ¿No? Claro. Vale. Empieza Tráemela. Que la claro. O bien el endocrino que te dice, oye, he visto esto en un congreso. Empieza el circuito. Entiendo que llega en algún momento al gerente de área, ¿no? Hay un circuito hasta que alguien se ocupará de la parte legal que hablabas, ¿no? Es decir, oye, hay dinero, no hay dinero, hay que generar un pliego, ¿no? Hay todo un proceso larguísimo que toda la empresa sufrimos hasta que se convierte en una demanda real publicada en el BOE. El flujo hasta llegar ahí y luego implantarlo, ponerlo en marcha, seguirlo, es enormemente complejo. Intervienen muchas personas distintas y no tenemos muy claro, desde fuera ahora no tenemos muy claros todos esos roles, dónde están las jerarquías y las competencias de cada uno. Yo creo que hablábamos de métricas, ¿no? Es verdad que todo lo que... Y os van a medir, obviamente, ¿no? Estáis en el foco. Todo lo que no se mide o no es medible, se interpreta. Se interpreta, volvemos a la pregunta 1, conflicto, ¿no? Conflicto o puntos de necesidad. Yo creo que ahí pondría encima de la pirámide de necesidades, y me queda muy poquito tiempo, a los roles, y recogería un poco el testigo, la formación, como una de las segundas palancas importantes entre las que hemos visto, y lamentablemente las métricas, porque os las van a colar individualmente en este proceso de evolución que vais a vivir. Las pongo por encima de la comunicación o de pues muy bien, ya estoy mirando el tiempo y sí, no quiero que me falte. justitos. Cerramos este bloque sabiendo que tenemos que cuidar mucho la gestión del riesgo, ¿vale? Que no puede haber proyecto sin funcional, ni sanitario, ni administrativo, ni nada, sino tenemos que saber para quién hacemos las cosas y alguien se entiende. Tenemos que ser los mejores como utility, pero la carrera tiene que poner el que recibe esa solución, ¿vale? Estoy de acuerdo, parte de las lecciones aprendidas que has dicho, yo me lo he apuntado porque esto permite una buena gestión del cambio. El usuario recibe la solución, pero nosotros recibimos la administración. Tenemos que estar preparados, certificados, capacitados y es importante. Y no depender
de la empresa. No quiere decir que nos necesitemos, pero no cuando os necesitemos que nos suméis valor. Si no sumáis, ¿para qué? O sea, para eso estamos nosotros, ¿vale? Y después, bueno, pues importante en todo proyecto tener roles muy claros, distribución de responsabilidad clara y capacitados todos, formación. Y quiero lanzar una pregunta, porque aquí estamos buscando, bueno, hemos levantado una estrategia que busca la sostenibilidad, que busca la cercanía con el paciente, un sistema inteligente, un todo, una mejor organización, un mejor sistema sanitario, y estamos nosotros formando parte de esta estrategia. Pero, como profesionales, ¿qué ganamos? Tenemos claro lo que gana la organización, el paciente, tal. ¿Qué ganamos? Una pregunta, 1 minuto a cada uno. ¿Qué creéis que ganamos? Pues buena pregunta. Buena pregunta. No tengo muy claro qué ganamos como profesionales. Ganamos satisfacción, ¿no?, por el deber cumplido. Quiero decir, al final, esto va a repercutir en el paciente. Ganamos reconocimiento, en el mejor de los casos. Con suerte, si este modelo que estamos trabajando lo llevamos a buen término, ganaremos igual mayor comodidad en el trabajo, entiéndase por que trabajemos de manera más conjunta, ¿no?, que repartamos roles, quiere decir que eso pueda facilitar nuestro trabajo de alguna manera. Quizás eso podría ser, que al final el objetivo es que nos facilite de alguna manera, mejore Sí, yo nuestra estoy forma un de poco de trabajar. acuerdo con lo que dices. Yo creo que lo que se puede... Es un directo, ¿eh? Esto lo habéis observado, Esto, ¿no? esto no estaba preparado, ¿eh? Esto no estaba preparado, yo la chuleta me la guardo. No, pero lo que sí que creo que podemos ganar es un mayor control, porque si estamos juntitos, lo que tú dices, vamos, Sí. básicamente, repito lo que acabas de decir. Nos complementamos. ¿Ves? Pero, Trabajo de así, ¿eh? pero sí que es verdad que sí que tenemos que tener un control sobre qué tenemos que tener un control, sobre lo que necesitan los profesionales de la sanidad y sobre lo que ofrecen los proveedores. Ojo con eso, que a veces te ofrecen cosas que te entran por la puerta de atrás, con perdones, ¿no? Sí, sí, ¿eh? No lo Sí, hemos ¿eh? subido. Entonces, ahí si estamos... Control. Sí, si estamos Control. federados podemos ahí hacer un poco de... ¿no? Me gusta. Muy bien. Yo añadiría, ¿no? Eso yo le llamo influencia, ¿no? Influencia. Claro, pasas de un hospital a una región, ¿no? Y eso es un cambio sustancial. El otro es especialización, ¿no? Al final no arribes a todo. O sea, no puedes tocar bien todos los pulmones tecnológicos, ¿no? Al final dices, oye, pues hemos estructurado, me voy a especializar en esta parcela y en esto tu crecimiento, en la capacidad yo creo que también crece. Y luego, evidentemente, desde fuera hay un impacto económico importante en los presupuestos de soluciones aisladas o soluciones corporativas, que para nosotros indudablemente es importante. Sí. Tony. Muy bien, bueno, coincido con algunas con las cosas que habéis dicho, ¿vale? También comentar cosas nuevas. Bueno, pues esperamos tener como una demanda más ordenada, ¿vale? También, bueno, pues como empresa y como valenciano, bueno, pues queremos tener ese reconocimiento, ¿no? Conseguir ese reconocimiento para también luego poder llevarlo pues como a otras comunidades. Y luego simplemente pues lanzaros una idea que a veces el día a día no nos permite pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar, ¿no? Pues las soluciones que hay repetidas ahora mismo en distintos centros, el tiempo que se ha invertido en implantar distintas soluciones, pues todo eso con una solución corporativa, el tiempo que ahorras, pues a lo mejor lo puedes dedicar a I+D y, por ejemplo, pues conseguir mejores soluciones, ¿no? Que nos ayuden a todos. O ir al fisio. O ir al fisio. Muy bien. Pues yo también quiero responder a esta pregunta. Yo la he lanzado porque tengo muy claro lo que aporta la estrategia al ciudadano, a la organización, equidad, sostenibilidad, oportunidad de entregar una solución a tiempo y que valga para todos. Adaptarse no para atender los requerimientos de hoy, sino los requerimientos del mañana, cumplir exigibles normativos, que es lo que motiva gran parte del cambio. Todo esto lo tengo muy claro, pero como profesional, ¿realmente yo qué gano? Bueno, yo veo que
veo y espero ganar posicionamiento del colectivo TIC. Cada vez somos más imprescindibles. No sé lo que tardaremos o lo que tardaréis, si yo no estoy aquí, de estar en una mesa de dirección. Pero no concibo una mesa de dirección, espero que no estemos en una organización rancia, ¿vale? Y que en las mesas de dirección donde están todos los servicios, está el servicio, esté también el servicio TIC, ¿vale? Porque no lo concibo, no concibo un futuro sin ese servicio TIC, ese cuidado de la seguridad, de la ciberseguridad. Vamos a ganar especialización, se ha nombrado aquí, certificarse. Pues a lo mejor no sé mucho de todo, pero sí que sabré mucho de algo, ¿vale? Y creo que vamos camino de eso. El que sabe IA tiene que ser bueno en IA, el que sabe ciberseguridad, bueno en ciberseguridad. Y creo que nos tenemos que ordenar por especialización y esto hará que la organización esté capacitada, ¿no?, para cualquier reto que se le ponga. También nos tenemos que capacitar en coordinación, o sea, nos tiene que pillar con un orden maduro, con un buen modelo de coordinación, ¿vale? Que sepamos, que funcione y que entendamos, ¿vale? Creo que podemos, esto va relacionado con el posicionamiento, influir en las decisiones estratégicas y, sin duda, lo que veo es que esto va a permitir que motivar a gente, a muchos, que a lo mejor están haciendo pues cositas, va a dar visibilidad a muchos de nosotros, a muchos de vosotros, porque estáis haciendo pues a lo mejor soluciones muy puntuales, y no se aborda el hacer, algunos ya os está pasando, una solución para un departamento que decir, jolín, para todo, y después es que se pedirá, yo qué sé, que venga Miguel, que venga Jorge, ¿no? Que venga. Entonces, es como que todos vamos a tener más visibilidad, ¿vale? Y bueno, ya no sé cómo estamos de tiempo, no lo he hecho a propósito para no dejaros tiempo de preguntas. Tenéis tiempo de preguntas y... Sí. Hola. A ver, creo que se os ha olvidado una cosa muy importante. La estrategia nos tiene que dar un objetivo. Yo llevo poco tiempo, llevo 3 años aquí, pero cuando yo entré íbamos como pollos sin cabeza. O sea, cada uno hacía lo que buenamente pensaba que era lo importante, pero éramos probablemente 350 personas pensando en lo que era lo importante. Si tenemos una estrategia, esa estrategia lo que nos tiene que dar es una visión común de que todos, podemos estar más convencidos o menos convencidos, pero tenemos una estrategia. Remamos en una dirección. Común, y tenemos una serie de cosas que son las más importantes en este momento y por las que tenemos que remar todos. Luego ya habrá otras cosas menos importantes o habrá cosas que nos lleguen por la puerta de detrás, tendremos que seguir dando servicio, pero el objetivo lo tenemos y eso creo que es lo más importante que nos tiene que dar esa estrategia. Sí, estoy de acuerdo. Yo es que... Bueno, daba por hecho que todos sabemos la estrategia que estamos ejecutando. Bueno, no es una estrategia que viene, es una estrategia que nos ha atropellado ya a todos, ¿vale? Y viene con objetivos. Está muy lejos. Espera, que me ponga las gafas. No, Se ve un brazo por ahí. Está muy lejos. Muy, muy lejos. No sabía que era tan grande el salón. Buenas. Lo que se comentaba antes de la especialización, yo no sé si a alguien se le ha ocurrido hacer una especialización para informática igual que se hizo para los facultativos en su día, que hay un especialista de cardiología, un especialista de neurología, un especialista ¿por qué no? Es eso, ¿no? Es que ya hay. Claro, pero para informática no hay. Para informática no tenemos especialista en ciberseguridad, no tenemos especialista en... Bueno, ya hay en explotación de datos, Pero no sí tenemos, que... no está arreglado. No está arreglado, ni hay una titulación, ni hay una estructura de bolsa, ni hay una recompensa económica por tener una especialización y no ser un informático raso.
como aquel que dice, no sé. Es algo que yo creo que se debería regular y es necesario si queremos seguir adelante. ¿Cuánta gente tener de cada especialidad en una sí o en toda la consellería? Eso ya sería otra cosa a estudiar, pero yo creo que es básico esa especialización de cara a futuro y que debemos plantearnos. Juan Carlos. Pues ya, yo... Ah, vale. No hace falta micro para Tania. Yo creo, Juan Carlos, yo creo que vamos camino de eso, ¿vale? Porque si abrimos paso a la especialización y nos ordenamos en las áreas funcionales asesoras por áreas competenciales, vamos camino de eso. Bueno, yo, al hilo de lo que ha dicho Juan Carlos Covacho, quiero decir que, bueno, me puede parecer bien, y de hecho me parece bien, pero creo que hay algo muchísimo más importante previo a eso, y es que seamos reconocidos como una profesión sanitaria. Esa es verdaderamente la clave, y que estemos en el lugar que nos toca estar en la organización. Es algo por lo que llevamos mucho tiempo luchando, mucho tiempo peleando, que estamos ya preparándonos para ir a hablar con la ministra, ¿vale? Que parece ser que hay una buena predisposición a llegar a ese acuerdo, incluso con el Ministerio de Educación, que es quien lo tiene que financiar. De ese modo, ganaríamos dos cosas. Una, ser profesionales de la sanidad con mayúsculas. Y dos, tendríamos la posibilidad de tener personal durante un par de años en los hospitales que así lo pretendieran, para formar gente que luego sería quien ocuparía esas plazas, ¿vale? Y encima vendría financiado por el Ministerio de Educación. Así es que creo que eso es algo que es prioritario total y en lo que todos debemos apoyar. Pues muy bien. Empujaremos todos para ello, ¿vale? ¿Alguna pregunta más del público? Bueno, pues si no hay más... Y, ¡uy! 0000, estamos en tiempo. O no sé desde hace cuándo. Llevamos Vale. 5 Esto minutos también. en cero. 5 minutos en cero. Bueno, yo sí que quiero acabar haciendo una sugerencia para el próximo Avisa. Pero esto ya lo consideráis, ¿vale? No sé, para ver si quizá el lema o puede ir por ahí. La pregunta que hago es en este sentido, creo que deberíamos de responder ¿y yo qué sumo en esta operación? ¿Vale? No sé, ¿y yo qué sumo en este cambio? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias.